El enviado es el título y la cita bíblica es Juan capítulo 9 del 1 al 41. Vamos a leer todo. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios sean manifiestas en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos, los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y dijeron: ¿cómo es que te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos el que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo a los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesare que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Pero esto decían sus padres: ¿edad tiene? Pregúntenle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué queréis ahora oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha enviado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos de a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole les dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es el Señor para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Ay, mire, dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados.
Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Es que si usted lee la Biblia y la lee como un libro histórico, no puede conmover su espíritu. Si el Espíritu Santo lo transporta y lo hace ver espiritualmente la escena, es muy conmovedor. Es demasiado conmovedor. Cuando nosotros estamos hablando en este tema, que Él es el enviado, estamos hablando que Jesús es el enviado. Hemos hablado durante todo este año para ser testigos de Jesús. Hablamos de la familia, digamos a los amigos, la familia de Él, los hermanos, la madre, el padre, los discípulos. Ahorita también que Él es el Señor y también que Él es el Maestro y ahorita que Él es el enviado. ¿Por qué es tan importante enfocar en el enviado? Hay mucho para hablar. Mire, no me alcanza una hora para hablar solamente el tema de Jesús como el enviado. Voy a tratar de dar solamente algunas pautas. Yo sé que muchos de ustedes se congregan conmigo, ven el culto todos los días del Señor, y yo estoy esperando que ustedes vean las reflexiones de la mañana para poder ampliar, porque el caudal de lo que el Señor puede enseñarnos acerca de esto es muy profundo, es muy grande. Es tan conmovedor que uno no podría sino demorarse por unos 3 días para hablar acerca de esto, en verdad, viendo todo lo que pasó, lo que los fariseos vieron, lo que vieron los discípulos, lo que vio Dios el Padre, lo que vio todo lo que vemos nosotros. Podríamos escribir más de un libro acerca de esto que Jesús hizo, porque esto fue escrito para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, que es el Hijo de Dios, y para que creamos que tenemos vida en su nombre. Estas señales fueron escritas para eso. Cuando nosotros queremos creer en Dios, no podemos creer en Dios si Dios no hubiera enviado a alguien. Es que Dios es espíritu. Y como Dios es espíritu, nosotros tenemos una incapacidad por tener la carne de verlo a Él, por lo que Él es altísimo, por lo que Él es muy grande, porque Él es Dios poderoso, Dios omnipotente, y porque nosotros no podríamos ver a Dios cara a cara y vivir, si lo viéramos en el tiempo de su ira. Pero Dios hizo por nosotros algo muy grande, fue enviar a su propio Hijo. Enviar a su Hijo es que le dio mandamiento, es que Jesús es el que viene a cumplir la voluntad de Dios. Y como viene a cumplir la voluntad de Dios en algunos aspectos, Él también viene a manifestarse ante el Padre en obediencia para Él tomar su reino. Porque en la voluntad de Dios, lo más importante para Dios el Padre es que todo fue creado por medio de Él y para Él. El cielo fue creado por Él, y lo que está en el cielo, el mundo espiritual, fue creado para Él. Lo que está en la tierra y todo lo material fue creado por medio de Él y para Él. Todo le debería servir a Dios para que su Hijo tome su reino. Pero en esa voluntad que el hombre necesitaría conocer a Dios, que es quien tomó el reino, quien es el heredero de todo, para que le pueda servir. Porque ¿cómo podría darle Dios a su Hijo un reino y los ángeles no lo conocieran? Si en este mundo no lo conocieran, entonces ¿cómo le obedecerían? ¿Cómo podrían saber que Él es el heredero de todo? ¿Quién podría ver y dar testimonio que verdaderamente es el Hijo de Dios? Si Dios es tan grande y le dio todo a su Hijo, pues obviamente su Hijo formalizó toda la voluntad del Padre, tomando la forma de siervo y se hizo carne. Estuvo entre nosotros. Pero para eso, antes envió a Juan el Bautista. Hoy vamos a tener que leer bastante y usted va a tener que acompañarme si usted quiere profundizar más y entender más. Dios, antes de que manifestara y presentara a su Hijo como el heredero, envió a alguien antes. Es que usted sabía que si nosotros fuimos creados por Él y para Él, Dios también, antes que naciera Juan el Bautista, Él vino por testimonio, o sea, como un testimonio de Dios, que Él nació para presentar a Jesús. Desde antes de ser concebido, ya Dios había preparado. Por eso Él es el más grande de los del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque fue escogido antes que naciese. Y durante toda su vida, Juan cumplió una misión, porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que usted comienza leyendo Juan capítulo 1, y usted se va a dar cuenta, y ponga por favor enfoque en la palabra siempre, en esta prédica, en lo que es la palabra enviado. Juan también fue enviado. Juan capítulo 1, versículo 1, está hablando Juan
el discípulo, el que escribió también 1, 2 y 3 de Juan y que escribió también Apocalipsis. Él es el que escribió este evangelio y comenzó hablando de Jesús de la siguiente manera. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era de la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, no son engendrados ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Y qué dice ahí? Vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sí? ¿Qué más dice? Vamos a ir hasta el 17. Un momentico, saltemos al 10. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. 18, terminemos ahí. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, que como nadie había visto jamás a Dios, tenía que enviar a su Hijo. Pero es que el Hijo no es cualquier persona. En el Hijo estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Él vino a lo suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque nadie había visto jamás a Dios. Es decir, nadie había visto jamás la luz verdadera. En la luz está la vida. Si Dios es luz, el Hijo también es ¿qué? Luz. Cuando hablamos que Dios es espíritu, tenemos que entenderlo. Es muy difícil de entender. Mire, créanme que llevo orando para poder enseñar esta palabra, para poder transmitir esta palabra. No es fácil. A veces ni siquiera le es dado a uno palabras con que poder expresar y dar a entender lo que uno ve. Como creo yo también que para este ciego no tuvo más palabras para decir sino creo y adorarle. Es que este ciego no había visto nunca la luz, nació ciego. Este ciego de pronto anhelaría haber visto la luz, pero como era ciego, le tocaba pedir limosna porque no tenían que trabajar. ¿Cómo podría trabajar siendo ciego? Siendo mendigo. Todos le conocían como el que mendigaba. Pero Jesús un día pasó por allí y lo vio, muy seguramente estaba mendigando. Pero como Jesús lo vio, al verlo, los discípulos preguntaron a él: oye, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Porque como Moisés, Dios habló por medio de Moisés, Dios también envió a Moisés y les dio la ley. Ellos estaban obedeciendo la ley, pero aún así no habían visto jamás a Dios. El Dios que han visto en el Antiguo Testamento, ya lo hemos dicho muchas veces, es el ángel de Jehová, en quien estaba investido de poder, porque el nombre de Jehová era puesto sobre el ángel. Lo que ellos veían en el Antiguo Testamento era el ángel. ¿Por qué mataron a Esteban? Porque él les dijo: lo que ustedes han visto un ángel y yo estoy viendo la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Por eso mataron a Esteban. Pero este ciego jamás había visto la luz. No sabía que era rojo, ni blanco, ni luz. Yo me imagino que él salía y sentía el calor del sol y él sabría: no, yo estoy bajo el sol. Se iba a la sombra y ya estoy en la sombra. Podía sentir muchas cosas, pero no podía ver lo que los demás veían. Escuchó hablar de Jesús porque dijo: este que llaman Jesús me abrió. Escupió en el suelo. No, él no escupió a la tierra, escupió en el suelo, hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo: ve al enviado, ve al Siloé, ve al enviado y lávate. No, le dijo: vuelve otra vez, ve y lávate, ve al enviado y lávate. Conociendo este estanque estaba fuera de Jerusalén. Es un estanque donde se llenaba agua, tenía agua natural, y esta agua tenía un canal que llegaba y entraba a Jerusalén. Jesús lo encontró dentro de Jerusalén, y para el ciego ir hasta allá, si a él lo ayudaban, tenía que ir
caminando, ir allá, y no era cerca. O sea, digámoslo así, Jesús lo vio a él y él no estaba cerca del estanque, estaba lejos del estanque. Cuando hizo lodo y lo mandó a que hiciera eso, él también tenía que obedecer a esa palabra que llaman Jesús. Que Jesús quiere decir Emmanuel, y Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Aquel que nunca había visto nada, aquel solamente escuchó quién es Jesús, qué quiere decir Dios con nosotros, y que todo el mundo estaba pensando que él era el rey, que él es el enviado. ¿Por qué lo perseguían? Porque decía que él es el rey. Porque cualquiera que decía que él es el Mesías, el rey, lo echaban fuera. Lo sacaban hasta de la sinagoga, lo expulsaban. Entonces, ¿qué hizo el ciego? Él solamente obedeció. Ve al Siloé y lávate. Ve al enviado, que traducido es el enviado. Ve al enviado. Es que nosotros no entendemos qué es el enviado. Ese estanque, escuche bien lo que les voy a decir. Ponga mucha atención. Si usted sigue la palabra, está siguiendo la luz. Si usted sigue lo que Jesús dice, está escuchando palabras que le van a dar luz y vida. Cuando usted escucha lo que Jesús dice, él no lo está diciendo porque sí, sino algo quiere decir con lo que él dijo y con lo que él hizo. Cuando le dijo al ciego, ve al Siloé y lávate, en el Siloé era donde iban los que eran ungidos por Dios, y allá hacían ciertos rituales. Se llamaba también como el pozo de la alegría o del gozo, y también le decían el pozo de la Virgen. Es decir, el entorno en el que estaba en ese momento el ciego era escuchando hablar de un Jesús, pero Jesús le está diciendo, vaya al pozo del Siloé, donde han ungido los reyes, donde ha sido el pozo donde se celebran sales fiestas, y donde también se le llama como el pozo de la Virgen. Por eso le digo que hay mucho para profundizar. Por favor, ahorita enfoque solamente en el enviado, no se disperse. Tenemos 8 días, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes para poder profundizar. Ahora solamente entienda que cuando él está diciendo vaya al Siloé, él está diciendo vaya al enviado. Vuelvo y digo, el enviado es el lugar, el estanque donde se hacían ciertas fiestas, que cuando se ungía un rey, quiere decir que ese rey era ungido por Dios, quiere decir que era enviado por Dios. No eran reyes que se hacían reyes por sí mismos, sino que se hacían o los ungían e iban a ese pozo y hacían ciertos rituales, hacían una fiesta. Cuando Jesús le dijo ve al Siloé, no le está diciendo ve al Siloé que es el enviado ya. Es que nosotros leemos eso como lamiendo una patilla. Hay que profundizar más y ver los contextos de lo que para el ciego era el conocimiento de ese estanque. Para él, ¿qué era ir a ese estanque? ¿Por qué me manda al Siloé? ¿Por qué no me manda a la casa del vecino? Venga, traigan un poquito de agua y lávenle los ojos. Hubiera sido más fácil. ¿Por qué no venga? Venga, límpiase los ojos y ya. A otro también le escupió y le dijo, ¿qué ves? Dijo, veo como árboles, como bultos. Y luego volvió otra vez y le tocó, ¿qué ves? Veo como hombres, pero son como... Luego, ¿qué ves? Veo perfectamente. ¿Por qué no lo hizo así? ¿Por qué otro no le dio solamente la mano? Dijo, como queriste te sea, y los ciegos vieron. ¿Por qué a este lo envió al Siloé? Porque Jesús es el enviado. Porque si usted va al enviado, usted puede ver al Hijo de Dios, que es luz, que es el Dios verdadero que se manifestó a través de su Hijo. Dios es el Padre, pero es el Padre de Jesucristo. Dios es luz. ¿Qué es el Hijo? Luz. ¿Usted se imagina el impacto de ese ciego, que la primera persona que vio fue a Jesús? Y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Él dijo, creo. ¿Quién es, Señor? ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Quién es el Hijo de Dios, Señor? Para que yo crea. Pues le has visto. Y el que habla contigo, Él es. Él solamente, pues ¿cómo vio? Dijo, yo creo, Señor. Porque Jesús quiere decir Dios con nosotros. Nadie había visto jamás ver a una persona que sanara a un ciego de nacimiento. No se había visto. Por eso Jesús dijo, me es necesario hacer las obras del que me envió. Porque mientras dure el día, puedo trabajar, pero llegará la noche donde nadie puede trabajar. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Él es el que viene como rey ungido. Él es el Hijo de Dios, que es luz. Él está frente a un ciego que jamás había sido ciego, que solamente tenía sus orejas. Usted sabe que los ciegos desarrollan mucho más el oído, el olfato y el tacto, porque les falta la vista. Pero hay otros que tienen vista.
Los fariseos veían, entonces no habían desarrollado tanto el tacto ni el oído. Pero solamente este ciego lo escuchó decir: ve al Siloé. Ve al Siloé, que traducido es el enviado. O sea, yo te voy a enviar a un lugar donde hay una fiesta, donde normalmente se ungen a las personas, donde hay una gran alegría. Jesús es el que viene nacido de una mujer virgen, para que a nosotros no nos quepa la menor duda que Él es el Hijo de Dios. Son tres cosas importantes en ese paso, en ese Siloé, que cuando usted lo lee en el Antiguo Testamento se llama también Gión, ¿sí? Pasaron muchas cosas que ahorita no es posible hablar de ellas, porque estamos hablando solamente del enviado. Pero quiero solamente con esto que estoy diciendo, que el contexto del conocimiento, del entendimiento, de la conmoción en ese ciego, es lo que a nosotros nos debe conmover y hacer que lo que él vio nosotros también podamos ver. Porque ¿cómo podría conocer usted a Dios si usted dice que veo, pero no lo ve? Entonces yo le preguntaría: ¿usted ha visto a Dios? No, yo no he visto a Dios. Le preguntaba Tomás: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Digo: pero Tomás, hace tanto tiempo que estoy entre vosotros y todavía me pregunta que muéstranos al Padre. El que me ha visto ha visto al Padre. Todas las obras que Jesús hizo es para que nosotros pudiéramos ver al Padre. Dios es luz, su Hijo es luz. Y la manera más grande, digamos que la maravilla de Dios sería, si fuera solamente darles vista a los ciegos para que miren los árboles y la luz y no viéramos a Jesucristo. Quiere decir que hay ciegos que ven este mundo pero no ven a Jesús, y hay ciegos de este mundo que cuando se les abren los ojos pueden ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Nosotros, aunque vemos en este mundo, los que nacemos en este mundo somos ciegos espiritualmente. Y estos fariseos eran ciegos espiritualmente, que juzgaban según la carne, porque eran discípulos de Moisés, que se la pasaban mirando el pecado de los demás y juzgaban a Jesús como pecador. Jesús, ¿qué dijo acerca de ellos? Dijo: ustedes juzgan según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgara, mi juicio es justo. ¿Por qué? Porque no soy yo, sino yo y el que me envió, el Padre que me envió. Es que Jesús fue enviado por el Padre para abrir los ojos espirituales de los que nunca habían visto a Dios, para que lo vieran en la faz de Jesucristo. Sanar a un ciego de nacimiento era una señal que Jesús dijo: no es que pecó él ni sus padres, sino para que las obras de Dios sean manifiestas en él. Porque yo necesito trabajar. Él es alguien a quien Dios, el Padre, lo puso en mi camino, creó a los ciegos de nacimiento para que las obras de Dios el Padre, que son tan maravillosas, sean manifiestas en él. Mientras yo estoy aquí, luz soy del mundo. Parafraseé mucho para no demorarnos mucho leyendo. Juan capítulo 3. Vamos a leer en orden para que usted pueda entender. El enviado, póngale mucho cuidado al enviado después de haber parafraseado muchas partes, muchos textos de la Biblia. Juan capítulo 3. Bueno, 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, no fue enviado a ponernos bajo la ley. No envió a acusarnos según Moisés, porque la ley, Dios usó a Moisés para que entiendan que es pecado en lo que se ve, pero envió a Jesucristo y ahora envía al Espíritu Santo para que entienda verdaderamente que es pecado. Pecado es no creer en él, pero tenía que enseñar primero qué es pecado, porque en el huerto del Edén no se enseñó qué es pecado, sino que es morir. Desobedecer es morir, pero no se enseñó qué es pecado, sino que ellos entendieron que habían pecado porque estaban muertos. Muerto es estar en pecado. No estar en pecado es recibir la vida, pero no puede recibir la vida si no ve la vida que viene en Jesucristo, que es la luz, porque en la luz está la vida.
si usted ha leído y si usted ha orado y ha preparado su corazón, es tierra fértil. Si tiene el corazón endurecido, no podrá entender. Si tiene el corazón como piedras, recibirá la palabra con emoción, pero luego se le va a olvidar. Si tiene afanes de este mundo, no puede comprender esta palabra. Pero si usted ha preparado su espíritu leyendo y orando, va a ser más fácil. Va a ser mucho más fácil. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica verdad viene a la luz para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Es así. Está entendiendo el enviado y la luz. El enviado y la luz. Nadie ha visto jamás a Dios, es decir, que nadie había visto jamás la verdadera luz. Jesús es la luz de la vida. Bueno, 5. Vamos a capítulo 5. Vamos a adelantar. Capítulo 5, versículo, yo tengo 30 y... vamos a leer desde el 30. Juan 5:30. Siga hablando del enviado y la luz. El enviado, la luz. ¿Sí? No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas esto digo para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos que en el Nuevo Testamento no se escucha que Jesús hable acerca del Padre como el Señor, sino del Padre? Ok. Jesús nos está dando a conocer, Él es enviado. Él es enviado para dar a conocer a Dios como Padre, pero primero que todo tenemos que reconocer que es el Padre de Él. Y si nosotros lo aceptamos y lo recibimos, podremos llegar a ser hechos hijos de Dios, al poder ver la luz de la gloria de Jesucristo, para que podamos nacer de nuevo viendo a Jesús, sus obras, obedeciendo su palabra y recibiéndola como la palabra que le había a mi espíritu. También, dice 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de hombres no recibo. Gloria de hombres no recibo. Gloria de hombres no recibo. Es decir, escuche lo que le voy a decir, que es muy importante. Muchas personas pudieron hablar de Jesús y pueden hablar de Jesús, pero eso se podría llamar o religión, o se podrá hablar de misticismo o creencia. Pero no pueden darle gloria, ni pueden manifestar la gloria de Él, porque Él no recibe la gloria de ningún hombre, sino la gloria la recibe del Padre. Es decir, el Padre es el que manifiesta y da testimonio. Yo lo envié a Él, yo lo he enviado a Él. Por eso las obras que Él hace dan testimonio que Él es enviado de Dios, su Padre, para darnos a conocer la vida que nos quiere prometer, que lleguemos nosotros a ser hechos hijos de Dios. En Él estaba la vida era la luz de los hombres. Él fue enviado para darnos vida, pero no quiere recibir la palabra, porque a quien Él ha enviado, la gente no ha creído en Él. No ven las palabras de Él como las palabras que lo llevan a conocer a un Dios como Padre, para tener vida como la manifiesta su Hijo. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Si yo veo que como que aquí en mi familia comienza como a hacer así, digo, quisiera
quisiera que pudieran comprender más. Vamos a pasar al capítulo 6. ¿Sí? 6. Acuérdese que después de estas palabras Jesús fue y multiplicó el pan. Entonces él comenzó a hablar un poquitico más acerca del enviado para dar vida entre su carne y su sangre. Por eso vamos a celebrar Santa Cena. Y es necesario hablar esto para que usted entienda la carne y la sangre, donde está la vida, que es la luz de los hombres. Cuando yo les pido, por favor, que tome una foto para mirar la Santa Cena, yo quisiera que ustedes estuvieran tan conmovidos como yo, de entender que la iglesia del Señor Jesús es el cuerpo, es el cuerpo. Yo no quiero fiscalizar si usted hizo bonito o feo, puso flores o no, si usted lo puso con copa nueva. Yo ya les di instrucciones de cómo se debe hacer Santa Cena, pero voy a dar un ejemplo de esto porque voy a comenzar a leer esto. Cuando usted tiene hijos y su hijo hace un dibujo, usted no le pregunta por qué no lo hizo perfecto, sino que usted ve plasmado en ese dibujo todo el amor. Y si usted dice, dibuja al papá, la mamá y el gatico y el perrito, y él lo dibuja así con las manos así como, y el sol acá, usted no dice, ay, pero ¿qué es esto? Sino que usted ve, usted transmite con lo que exterioriza, usted ve cómo su hijo exterioriza cómo lo ve a usted. Exterioriza mostrando la mamá, el papá, el gatico, solamente lo que está lo dibuja. La Santa Cena es exteriorizar lo que usted está haciendo. Yo no soy quien para juzgarlo, porque el Señor es el que juzgará. Entonces cuando digo que tome una foto, no es que, ay, ¿lo hizo o no lo hizo? No, mire, yo no obligo a nadie. Sí me gustaría decir, por favor, cada uno envíe una foto de la Santa Cena. Me gustaría hacerlo así, pero nadie va a ir al cielo obligado. Nadie va a recibir la gracia obligado, mucho menos tomar una foto obligado. Si usted quiere participar, si usted siente que participa de la iglesia del Señor Jesús, que usted en la prédica con el pastor a quien el Señor ha puesto para cuidarlo a usted bebe la sangre y come la carne en cada prédica, yo le digo tome una foto porque usted está participando de este ministerio que el Señor me ha encomendado, porque a mí también me ha sido enviado para cuidarlos a ustedes. Y esto es únicamente para tener una coinonía de saber que somos un cuerpo, que bebemos la sangre, que usted cada vez que ve la prédica bebe la sangre, y usted puede pasar años mirando todas las prédicas mías a ver dónde no he hablado yo la sangre, como para que hoy diga, pero ¿cuál sangre si usted nunca me habla de la sangre? No, siempre en cada prédica he hablado de la sangre de mi Señor y siempre he hablado de Jesús. Por eso usted ha participado del cuerpo de Cristo. Y si le estoy diciendo que tome una foto, no es para juzgarlo, fiscalizarlo, sino para que nos sintamos cerca, para saber cuántas personas de pronto estaban, pero nunca para juzgar. El Señor es el que juzga las cosas. Yo no, yo solamente quiero que estemos en esta armonía, porque quisiera participar con usted de esa felicidad y ese gozo que el Señor me ha hecho gozar a mí. Ahora sí pasemos a capítulo 6, que podemos hablar, porque tenemos que tomar Santa Cena. Después de partir el pan, acuérdese que la ley vino por medio de Moisés, y a Moisés le dio señales. Entonces vamos a leer desde el 25. No importa que nos demoremos hoy, por favor, ¿sí? No importa. Tenemos mucho que leer para entender el enviado. 6:25. Y hallándolo al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto la señal, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre, es decir, lo envió, lo señaló y lo envió. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Por qué? Porque ha visto de Dios. No tendrá hambre de Dios, no tendrá sed de Dios, sino que ya encontró el Dios. Es que, ¿cómo dijera esto? El espíritu muerto es el espíritu seco. La palabra de Dios es como una fuente de vida
que Jesús dijo que cuando hizo la fiesta de los tabernáculos, dijo que el que recibiera el Espíritu Santo, en él será una fuente que salte para vida eterna, como el agua que sale. Usted sabe que cuando una persona predica como Jesús, como un enviado, por el Espíritu Santo, la palabra de Dios es como agua, como un manantial que no se agota. Habla y habla de Jesús, solamente Jesús. La sangre sale como en abundancia, porque Él da vida y vida abundante. O sea, hay abundante sangre, abundante. Lo que pasa es que la gente cuando habla de sangre ve rojo. Eso me preocupa. Porque la sangre no es rojo. La sangre de Jesús es la vida. En la sangre de Jesús está la vida, y en la carne de Jesús es el verbo que se hizo carne. En las palabras de Jesús hay vida, y en las palabras habladas de la sangre de Jesús, que es una obra de Dios, un testimonio de Dios, hablan. Y nosotros aceptamos las palabras que se hablan de la sangre de Jesús, que le dan vida a mi espíritu. Cuando yo hablo de la sangre, en cada prédica que usted puede mirar de aquí atrás, usted diga: pastor, en esta prédica no hablo de la sangre, acúseme. No, en esta prédica usted no habló de Jesús, acúseme ante el Señor que yo hablé fue de finanzas, y que yo hablé fue de hacer buenas relaciones, que hablé de la emoción, porque es que la religión también tiene emoción. A la gente le gusta, y entonces, hermano, yo no hablo así. Yo hablo como el Señor me mandó a hablar. El que habla de parte de Dios no tiene que cambiar el tono, no. Yo quisiera, ¿sabe qué? Y este es tema de la semana entrante como enviado. Yo solamente quiero ser como Pedro, que hasta la forma de hablar se parecía a la de Jesús. Yo quiero hablar como Jesús. Yo quiero decir como Jesús, porque soy discípulo de Jesús. En cambio, los que hacen sus propios discípulos toman hasta la forma de hablar de los propios pastores. ¿No ve cómo habla el que dirige la otra iglesia grande en todo el mundo? Hermanos míos, y cada vez que sube uno, coja la misma forma de hablar. Jesús, ¿usted cree que Jesús hablaba así? Hermanos, la paz del Señor sea siempre con vosotros y con tu espíritu. No, Jesús no. Jesús, ¿sabe qué? Jesús le dijo a Pedro: apártese de mí, Satanás. Antes, ponga aquí un momentico una separación. Por eso es que él lo rechazaron. Lucas, capítulo 13, versículo 31. 13:31. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndolo: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Él les dijo: y decida aquella zorra: he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy, mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Mire lo que dijo el Señor: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisisteis? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. A los enviados siempre los mataron, porque hablaban con autoridad, no con religiosidad, no con un amor fingido, no con una fe fingida. Él hablaba clarito lo que tenía que decir. Si el Señor me permite ver lo que Él ve, que yo oro mucho: Señor, ayúdame, que yo pueda ver con tus ojos, sentir con tu corazón, entonces yo no voy a tener amigos. Claro está que les estoy spoilando la prédica de la semana entrante, porque en la semana entrante vamos a hablar de los enviados. Pero a Jesucristo lo mataron, lo querían matar, muchas veces quisieron matarlo. ¿Por qué? Porque Él estaba hablando la verdad. En cambio, los fariseos querían juzgar según la carne, pero Jesús no venía a juzgar a nadie, Él venía a dar vida. Pero la gente no quiere recibir la vida, le gusta más bien estar bajo la ley de Moisés. Allá cada uno. Nosotros, vamos a Juan nuevamente, nosotros comemos la carne y bebemos la sangre para tener el mismo sentir que había en Cristo Jesús. Si nosotros bebemos su sangre, aceptamos su sangre, aceptamos sus palabras, podemos llegar a ser hechos hijos de Dios. Si Él es luz, ¿qué habrá en mí? Luz. Si Jesús es luz, ¿qué hay en mí? Luz. Las palabras que salen por mis labios, por el Espíritu Santo, podrán tener el poder de dar vida, porque tienen el poder de ser luz que abre la vista de los ciegos para que vean la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Si no, la noche llegó y la persona no puede predicar. Es necesario hablar esto mientras haya luz. Juan, capítulo 6. Vamos en el versículo. Vamos a leer desde el 35. Jesús
les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo aquel que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de... ¿Qué dice ahí? ¿Del pastor? ¿La voluntad del pastor? No, dice el que me envió, o sea, del Padre. ¿Sí? El Padre fue el que lo envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió. Fíjate cuántas veces que dice que me envió. Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Se imagina ese impacto del ciego? Que todo aquel que le vio y creyó en Él vio la gloria de Dios y va a resucitar. Porque si obedeció ir hasta el enviado, él obedece cualquier palabra que Jesús dijo, porque dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Quién es, Señor, para que crea? Oye, le estás viendo, el que habla contigo. Cuando usted lee la Biblia, ¿no cree que Jesús le está diciendo: oye, yo, el que habla contigo, soy yo, me estás escuchando? Y la gente lee como si fuera un libro histórico. Jesús dijo que pasará el cielo y la tierra y mi palabra no pasará. Que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Cuando usted lee la Biblia, usted no la lea como un libro histórico que dice: ay, sí, pobre cieguito, ay, no, pobre, ay, tan lindo el Señor, no, tan amoroso, tan tierno el Señor. No, es que le hace maravillas, ay, hizo maravillas, y ahora no puede hacer. Oye, le habla el que estás viendo, ¿lo has visto? ¿Usted ha visto a Jesús? ¿Ha visto la gloria de Dios en la faz de Jesucristo? El que habla contigo, Él es el que está hablando. La Biblia y yo enseñé cuando comenzó la pandemia, la Biblia y yo. Cuando usted se acerca a la Biblia, usted se acerca a Dios por el Espíritu Santo. Si lo hace por el Espíritu Santo, usted no lee la Biblia. Usted está como viendo por imágenes lo que el Espíritu Santo lo lleva a ver qué pasó en ese momento. Para que usted esté conmovido y la palabra de Dios hoy, para usted sea vigente, sea viva, sea verdadera, no sea un hecho histórico. Oye, el que habla contigo, pues le has visto. El que habla contigo, Él es. El que habla contigo, ese que lees. Cuando lees, habla contigo. ¿Sí? Bien, el enviado, para que nosotros conociéramos, porque a Dios nadie lo ha visto jamás. ¿Dónde voy? 41. Murmuraban entonces los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo descendido? Menos mal que usted ya vio todas las prédicas de aquí atrás, ¿no? Para que entienda eso. ¿No es este el hijo de José? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está por los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo. ¿Cómo es? El que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Es que sabe que cuando usted se pone a hablar de alguien, está comiendo la carne de esa persona. Cuando usted se sienta a escarnecer, quiere decir a pelar de alguien, que uno dice a veces: ahí les dejo el cuero para que hablen de mí, apaleenlo de duro. Hay gente que se la pasa hablando de los demás y en vez de hablar de Jesús. Son felices causando divisiones, hablando de la carne y de la vida de la carne de otro. ¿Por qué no se ocupan a hablar de Jesús, que produce vida? ¿No les parece? En vez de hablar de los demás. Porque el Verbo se hizo carne, y todo lo que Él hizo en el tiempo de su carne, para nosotros se convierte en palabras que le dan vida, esperanza. Cuando habla de la sangre de Jesucristo, quiere decir que en usted hay mucha gracia en abundancia. Mucha. Sigamos. ¿Dónde voy? 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, escuche bien,
como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Escucha lo que le voy a decir, escucha. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, quiere decir, como me envió el Padre que tiene vida y da aliento y todas las cosas y yo estoy viviendo por su palabra, o sea, obedeciéndola, permanezco con vida, ¿sí? Si ustedes aceptan las palabras que me dan a mi vida, porque el Padre me amó y me da vida, y la vida del Padre está en mí, por su palabra, si ustedes aceptan esa palabra que el Padre envió para que tengan vida, ustedes también tendrán vida. No es difícil. Las palabras de Jesús son luz, son como manantial. Las personas secas son las personas que no reciben las palabras del Espíritu Santo. Jesús habló fue por el Espíritu Santo. Si yo predico, debo ser por el Espíritu Santo, porque esto viene del Padre. Dios envió al Padre y le dio el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo lo apoye en toda la obra. O sea, el Espíritu Santo es quien preserva la obra. Cuando Él se fue, dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Pero si me fuere, yo lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. O sea que no hay que el pecado no es por lo de Moisés. No, es que pecado es no creer que Jesús es el enviado a quien Dios le dio palabras de vida que darnos. Y esa vida está en todo lo que Él hizo en el tiempo de su carne y cuando derramó la vida que estaba en su sangre. Nosotros aceptamos el sacrificio de Jesucristo. El derramamiento de su sangre fue el pacto que hizo con nosotros de jurar que nuestro pecado ha sido cubierto, porque la paga del pecado es la muerte. Si Jesús no muere, la paga todavía está pendiente, pero como Él murió un inocente por nosotros los culpables, aceptamos esa sangre y al celebrar Santa Cena estamos diciendo: nosotros también vamos a predicar esa sangre, vamos a anunciar la sangre del Señor hasta que Él vuelva. Eso es celebrar Santa Cena. A usted nadie le puede impedir que celebre Santa Cena, porque si usted no lo hace, usted está haciendo cosas que no son dignas. Yo no podría decir: usted no puede tomar Santa Cena. ¿Por qué? Porque es que usted cometió pecado, porque es que yo no estoy allá, porque yo soy el único que puedo darle a usted la Santa Cena. Eso es falso, eso no es así. Cada uno pruébese a sí mismo, dijo el primero, cada uno pruébese a sí mismo y coma y beba la sangre. El que come y bebe indignamente será culpable de la muerte del Señor. ¿Sí? Será culpado porque lo está tomando indignamente. Si yo como pastor no les enseño, no los cuido, no les digo cómo deben hacerlo, el culpable seré yo. Yo ya soy libre de la sangre. Llevo predicando de la sangre desde que comenzó el ministerio. Hasta el día de hoy he enseñado la sangre, he enseñado cómo hacer Santa Cena para que ustedes no lo hagan indignamente, para que no sean culpados de la sangre del Señor, de la muerte del Señor, para que no haya tampoco otros enfermos y de pronto mueran, porque nosotros estamos llamando la atención de Dios, exteriorizando por medio de la Santa Cena lo que nosotros creemos, lo que nosotros aceptamos y lo que nosotros vivimos. Por eso cuando usted toma la foto y me la envía, no estoy como cuestionando. Yo no cuestiono la foto de mis hijas cuando era niña. Yo solamente estoy: ay, tan lindo lo que hicieron, mire, que todo el mundo vea cómo verdaderamente piensa igual que yo. Estamos en el mismo cuerpo, bebiendo la sangre, comiendo la carne, compartiendo, sabiendo que aquí no hay ninguno que se pueda justificar, sino que todos dependemos de la sangre de Jesús. Todos nos alimentamos de la palabra de Dios que descendió del cielo en forma de carne, como Jesús, que es el verbo que hizo carne, es visible. O sea, Jesús, el verbo que hizo carne, quiere decir que es la realidad, la palabra real. La carne quiere decir que es la palabra que se hizo real, que acepta a usted como algo real, que acepta, que está, que vive en usted, que cuando usted habla, esa misma palabra sale de usted, en forma de carne hablando de Jesús, o en forma de sangre hablando del pacto y de la gracia de nuestro Dios. ¿Dónde voy? 57, repitamos. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Esas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Cafarnaúm. 60. Al oírlas muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Ay, por eso es que es tan difícil, hermano, en verdad, es muy difícil. Hay gente que dice: uy, no, esta palabra que dice el pastor, no, yo no entiendo. Ay, yo no, digamos que no entendieron lo que dijo Jesús. ¿Por qué tendrían que entender lo que digo yo? Lo que el Señor dijo, no. Yo entiendo, yo oro mucho para que el Señor me dé palabras
en verdad se los digo delante del Señor, que yo oro, Señor, dame sabiduría para poder decir lo que yo veo y lo que yo entiendo, porque no es fácil. Porque si no te entendieron a mí, si el Espíritu Santo no me ayuda, ¿cómo hago yo para que ustedes puedan ver, oír, entender, aceptar y vivir? Y tomar Santa Cena de acuerdo a lo que Él dijo que hiciéramos, que lo vea reflejado en la verdad y en la palabra sea verídica. Tiene que ser una persona enviada. Bueno, dijo, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, dijo, ¿esto os ofenden? Es que el Señor también escucha la murmuración, ¿no? Cuando no entiende, ay, ¿quién entiende eso? Entonces, hable bien duro para que el Señor lo escuche. Pues ¿qué? Si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Cuando alguien me dice, no, yo no entiendo, entonces yo digo, Señor, ¿por qué? Déjalo, envíalo por favor para que escuche. Yo digo que el pecado es que esté todavía en ese, de pronto, yo digo, ¿será que el Señor escuchó la murmuración? Porque Él escuchó y oyó, y escribió en el nombre para memoria los nombres de las personas que no se rebelaron, que no fueron violentos contra Dios mismo, porque no entiendo esa palabra, ¿cuál carne, cuál sangre, cuál nombre, cuál diezmo? El Señor escuchó y oyó. En cambio, los que temieron a Jehová, cada uno enseñó a su compañero, no, temamos al Señor, respetemos al Señor, hagamos la obra. Tan diferente a la persona que causa la visión, el problema porque no entiende, porque no sabe. Por favor, nosotros estamos llamados aquí para escuchar al enviado. Al enviado. Si usted cree que el Señor me envió, pues bienaventurado. Si el Señor le ha dado vida por medio de la palabra, bien. Si usted no ha recibido la palabra, creo que usted debería buscar una iglesia donde congregarse y donde escuchar palabras que le den vida y que le permitan ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y usted puede acusarme ante el Señor diciendo, Señor, ese pastor nunca predicó la sangre, ese pastor nunca hablaba de usted. Acúseme, por favor. Acúseme, yo no lo entendía. Otra cosa es que yo no lo entendía, pero también diga, es que yo no leía y yo no oraba y yo picaba aquí y picaba allá, entonces no decidí. Eso es otra cosa, es un problema de cada uno. Yo no juzgo esas cosas. El Señor llegará el día del tribunal de Cristo. Hoy por lo pronto celebramos Santa Cena, recordando que Él fue el enviado para darnos vida. Él fue enviado para darnos vida, y todo aquel que reconoce que Él es Dios, porque dijo, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Vamos a pasar al 9 rápidamente. Bueno, 8. Ay, vamos a demorarnos un poquito, tengan paciencia. 8. Acuérdese cuando la mujer adúltera fue allá y la fueron a apedrear. Él le dijo, ¿ninguno te condenó? Ninguno, Señor. Entonces Él le dijo, ni yo te condeno, ve y no peques más. Luego le dijo, en el mismo 8, después del evento con la mujer adúltera, ya venía para el ciego, ya venía la hora del ciego, pero primero la ley, luego la luz. Primero la ley, que la ley fue dada por medio de Moisés, y Jesús liberó a esta mujer que estaba condenada por la ley de Moisés, ¿cierto? La liberó, no la condenó, sino que le dijo, ve, no peques más, o sea, cree. Luego cuando terminó eso, en el 21 dice, otra vez dijo Jesús, 12, tan pronto hizo lo de la mujer adúltera. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis ni de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Ahora sí casi entiende que es la luz. Ustedes juzgan según la carne, yo no juzgo a nadie. Si él hubiera dicho, yo juzgo según la carne, entonces en él no habría luz. Es decir, la ley no es la luz de la vida, la ley es la que condena. La ley lo hace permanecer en tinieblas y confesar, no tengo vida, estoy muerto. Entonces el Señor puede salvar a los pecadores que reconoce que están muertos, que no tienen palabras de vida. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito, el testimonio de 2 hombres es verdadero. Entonces, ahorita sí, dijo que era la luz del mundo, ¿cierto? Ya vamos a 50. Bueno, rápido. ¿Dónde voy? Espere, entonces sigamos al 9. Cuando encontró a este ciego, que dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Cómo podría decir yo soy la luz del mundo y no le da la vista al ciego? ¿Sí entiende? Después de pasar de liberarlo de la ley, después de decir que Él me envió, en el capítulo 5, en el capítulo 6, diciendo que coman mi carne y beban mi sangre, la mujer
luego fue liberada de la ley, porque la ley se la llevó a Jesús. Los de la ley le llevaron a Jesús y Jesús le hizo libre de la ley. Pero le dijo, yo tampoco te condeno, yo no fui enviado a condenar sino a dar vida. Entonces yo soy la luz de la vida. En este momento, cuando no te apedrearon, tú tienes vida. Esa vida ahorita acéptela en la sangre y en la carne, ¿cierto? Pero tiene que ver la gloria de Dios, tiene que verlo a Él. Por eso le dio la luz al ciego. Es decir, por eso el ciego de nacimiento, que nunca había visto jamás a Dios, porque nadie había visto jamás a Dios, le dijo, ¿tú crees en el Hijo de Dios? O sea, ¿tú crees en el que el Hijo de Dios, si Dios tiene un hijo, debe ser a la imagen de Dios? ¿Sí o no? ¿Cómo después de haber nacido ciego y ver la luz del día y luego ver a Jesús cara a cara, y al que se llama Jesús, que quiere decir Dios con nosotros, que le dio la vista, que él sabe que Dios no escucha a los pecadores? Y lo interesante de esto, estos fariseos no sabían que era él, y el mismo ciego que no había estudiado dijo, pues yo solamente creo que él es profeta. A su conocimiento, su expectativa máxima era un profeta de Dios, o sea, un enviado de Dios, un ungido de Dios. Pero luego le pregunta, y el reto es este: ¿tú crees en el Hijo de Dios o tú crees que soy profeta? Si yo le hubiera dicho, no, yo creo que tú eres profeta, pero él dijo, ¿quién eres? ¿Quién es, Señor, para que yo crea? Le has visto. El que habla contigo, Él es. Por eso esas palabras que recibió Él son las palabras que le dan la potestad de tener vida, son las palabras que le dan potestad de llegar a ser hecho hijo de Dios, después de haber visto la gloria en la faz de Jesucristo. La gloria del Dios invisible la vio por primera vez en Jesucristo, en Jesús, a quien Dios envió para darle vida. Este ciego es el afortunado. En cambio, ¿usted cree que yo soy ciego? Entonces terminemos más bien eso para que entiendan, no, para que terminemos de concluir. Capítulo 9, solamente desde el 35. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió el hijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo él es. Y él dijo, creo, Señor. Y le adoró, quiere decir reconoció su deidad. Si es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Por eso mataron a Jesús, porque él dijo que él era el Hijo de Dios. Es decir, este ciego que nunca había visto la luz está viendo que él es el Hijo de Dios, lo que los fariseos no pudieron ver. Ni siquiera como profeta lo llegaban a tener. Ni siquiera, solamente decían que él es un pecador. Ahora ¿qué dice? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué le respondió Jesús al ver eso? ¿Qué dijo? Dijo Jesús, para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oírlo, le dijeron, ¿acaso nosotros también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Podríamos ser muy judíos, podrían tener muy la ley, podrían haber hecho todo lo que la ley dice, todo lo que Moisés lo obedecían, pero están muertos, su pecado permanece, porque no están viendo la vida que hay en Jesús. Vamos a terminar con Juan capítulo 17, versículo del 1 al 3, y vamos a tomar Santa Cena. Yo les dije en esta reflexión de esta semana, capítulo 13, 14, 15, 16, es la verdad que Dios dijo cuando el ladrón, cuando Judas salió y Jesús, él no escuchó las palabras de Jesús acerca de la venida del Espíritu Santo. Pero Jesús concluyó su resumen y su labor, que dije yo que podríamos predicar un año, Juan 17, porque es la obra del Padre. Juan 17 es la conclusión de la obra de Jesús cuando terminó como enviado. Al él terminar su obra como enviado, es todo Juan 17, es un resumen de lo que él hizo. Usted léalo, solamente vamos a leer hasta el versículo 3 para tomar Santa Cena. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. A conocer a Dios por medio de Jesucristo, que fue el enviado para que tengamos vida. Esta es la vida eterna. Que lo conozcan no quiere decir que tenga muchos estudios teológicos. Que lo conozcan es que usted crea y ya cree como una superstición. Conocer es relacionarse. Usted no puede tener hijos
si no la conoce. Si la conoce, tiene hijos. Es decir, es una relación íntima que da fruto. Conocer es tener una relación íntima con Dios a través de Jesucristo, que es la carne, el verbo que se hizo carne, y que nosotros ahora, tomando la copa, solamente estamos anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Hasta que Él venga vamos a decir, Él murió por nosotros, Él derramó su sangre, Él derramó la vida por nosotros. ¿Acepta eso? Sí, usted siempre está saliendo a hablar la sangre en abundancia. Porque la sangre no es rojo, la sangre es la vida, y en la vida es la luz de los hombres. La palabra de Dios es luz, es espíritu que le da vida a mi espíritu. Y en la Santa Cena solamente estamos recordando una ordenanza del Señor, no del pastor, no cuando yo quiera, sino como Él la estableció, no como yo quiera, sino como Él dijo, que partamos el pan y que cada uno tome una parte, porque el cuerpo del Señor era uno solo, pero cada uno de nosotros ahora es parte del cuerpo de Jesucristo, que sale durante toda esta semana a llevar en sí, dentro de sí, la carne y la sangre de Jesús. Ahora nosotros seremos enviados por Él. Cuando tomamos sangre y salimos de acá, quiere decir que usted es enviado. Es la prédica de la semana entrante. Él fue enviado, ahorita Él también nos va a enviar a nosotros. Tomar Santa Cena quiere decir, Señor, envíame a mí. ¿Usted alguna vez cantó esa canción? Como yo la canté hasta llorando, de Isaías. Heme aquí, envíame a mí, yo iré por aquellos que vagan sin ti. Y siempre hemos dicho tu llamado, cantamos siempre tu llamado. Seguiré el camino del Señor, el camino de... ¿Quiénes son? Los enviados. ¿A quiénes envía? A los que lo han visto. Si no lo ha visto, ¿cómo poder enviarlo? Si no ha visto a Dios en la faz de Jesucristo, si no ha visto que en la sangre hay vida, si no come la carne, pues ¿cómo Dios lo va a enviar? Entonces estaría yendo de su propia cuenta, estaría levantando su propia iglesia, haciendo sus propios discípulos, pero no son discípulos de Jesús, no tienen vida. Y gloria de hombres no recibe el Señor. Por eso dijo, ustedes me dirán aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, predicamos mucho. No lo conozco. No sé quién es usted. Apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora comprende. No recibe gloria de hombre alguno. Y eso lo dijo para que seamos salvos. Así que vamos a tomar Santa Cena, recordando las palabras que Jesús nos dijo, que Él es el enviado, y que todas las palabras que Él habló, no habló por su propia cuenta, sino que nos habló todo lo que el Padre nos enviaba a decirnos a nosotros, que Él no lo envió a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él, para que tuviéramos vida por medio de su palabra de vida. Tomar Santa Cena, es decir, somos el cuerpo de Cristo, que nos unimos hoy a recordar que pertenecemos al cuerpo viviente de Él, que sale de aquí a anunciar la muerte del Señor, y hay que hacerlo hasta que Él venga. Si usted no lo hace así dignamente, se podría hasta enfermar. No la tome. No es las flores, no es la mesa, no es el plato, aunque les he dicho que no importa que sea, es como el dibujo, un dibujo de un niño y dice, ay, tiene un platico que era de plástico. Bueno, pues sí. Pero ojalá lo deje como solamente para eso. No, que la copa era de oro, no importa. Que la copa era de plástico, no importa, pero déjela para Santa Cena, humildemente. Que es que yo no tengo mantel lindo. Pues su merced, yo sé que usted vive en el campo, yo no puedo exigirle, el Señor tampoco. Vuelvo y digo, es un dibujo para que usted exteriorice su amor por Él, por ir a predicar la sangre y la carne, que el verbo se hizo carne, y que nosotros tenemos la vida y que estamos saliendo de aquí a dar ese cumplimiento hasta que Él vuelva, a anunciar la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Esa es la prédica de la próxima semana, los enviados de Jesús. Dijo, así como el Padre me envió, yo también los envío. Así que vamos a celebrar Santa Cena, primero vamos a orar. Dios el Padre, te damos gracias por haber enviado a Jesucristo tu Hijo, para que nosotros tuviéramos la vida. Esa vida está en la sangre de Jesucristo. Esa vida está en el verbo que se hizo carne, que los que no entienden, los que no aceptan, inclusive los que apedrean y matan a los que son enviados, ayúdalos por favor, que ellos, a los que no han podido entender, ayúdalos, darles entendimiento, para que no murmuren acerca de las cosas que ni entienden ni ven. Ayuda por favor a todos los hermanos que han entendido esta palabra, que les has dado discernimiento, para que al celebrar Santa Cena estén recordando que tenemos un pacto con nuestro Dios y Padre, que en esa sangre está la vida, que nosotros salimos de aquí a anunciar la muerte del Señor hasta que Él regrese, que Él sí murió, que Él sí dio su vida por el pecado de la humanidad, pero que el verbo se hizo carne y que las palabras que nos trajo son las palabras del Padre, para que llegáramos a ser hechos hijos de Dios.
Los hijos de Dios que no nacen según la voluntad de la carne, ni de la voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios. Así que todo el que escuchó estas palabras y vino a Jesús, que tenga la resurrección que el Señor nos dará en el día postrero. Bendícenos, ayúdanos, conmuévenos para que como este ciego pudo ver la gloria tuya y pudo creer que tú eres el enviado como hijo de Dios que tiene la misma naturaleza, pueda adorarle hasta el día de su muerte, reconociendo su deidad y su gloria. De ahora en adelante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de nuestro Dios y Padre, el amor profundo de nuestro Dios y Padre nos conmueva siempre y nos guíe por el Espíritu Santo a todos los que hemos recibido al que nuestro Dios y Padre envió para darnos vida para siempre. Amén.